Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Pongámonos en el 3 de enero de 2026. Venezuela se despierta y de repente hay un cambio de poder forzado. Hoy vamos a desgranar un análisis, uno bastante provocador, que se mete de lleno en ese escenario hipotético para ver qué podría suponer para el futuro del país. Y el autor nos lanza directamente ahí, al ojo del huracán. Estamos en Caracas, en una mañana que, desde luego, va a marcar un antes y un después en la historia del país. Y aquí, ¡pum!, el detonante. Una operación militar de Estados Unidos saca del poder a Nicolás Maduro. Pero, ojo al dato, el término que se usa no es derrocamiento, es extracción. Y esa palabra, extracción, no es casual. Tiene unas implicaciones legales y políticas muy concretas. Claro, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Cómo se ha podido llegar a este punto tan extremo? Bueno, pues el análisis echa la vista atrás, rebobina, para explicarnos toda la cadena de acontecimientos y sobre todo las justificaciones que habrían llevado a esta intervención. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. O complicada, según se mire. Vamos a meternos de lleno en cómo Estados Unidos intenta justificar, desde un punto de vista legal, una acción que a primera vista choca frontalmente con los principios básicos del derecho internacional. Vale, la pieza clave de todo este argumento legal es un concepto que suena un poco técnico: la jurisdicción extraterritorial. ¿Qué significa esto en cristiano? Pues básicamente es la idea de que tus leyes, las leyes de un país, pueden aplicarse fuera de sus fronteras. Pueden perseguir a alguien si se considera que lo que esa persona hace, aunque sea en otro país, es una amenaza para tu seguridad nacional. Y claro, no estamos hablando de cualquier cosa. Las acusaciones son muy serias. La justificación se apoya en cargos federales gravísimos. O sea, el argumento es que el gobierno venezolano no es un simple adversario político, es que se le presenta casi como una organización criminal, como una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos. Y aquí lo tenemos. El choque de trenes es inevitable. Por un lado, tienes la lógica de la seguridad nacional de un país que dice «me siento amenazado». Y por el otro, el pilar fundamental de las relaciones internacionales, la soberanía de los estados. Son dos mundos, dos marcos legales que aquí colisionan de frente. Vale, ya hemos visto la justificación. Ahora vamos a lo que pasa justo después. ¿Cómo se mueve el poder dentro de Venezuela en las primeras horas, en este escenario? Lo que viene a continuación es, una carrera a contrarreloj para darle una apariencia de legalidad a todo. El análisis describe una serie de movimientos, todos muy rápidos y calculados, para que en cuestión de horas haya un nuevo gobierno que parezca legítimo. Pero aquí viene la gran ironía, la gran contradicción, y el autor lo deja muy claro. La persona que asume el liderazgo fue nombrada ¿por quién? Pues por la misma persona que Estados Unidos acaba de sacar del país. O sea que en el fondo el poder no ha cambiado de manos realmente, sigue en el mismo círculo. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión, al punto clave de todo este análisis. A pesar de una intervención tan espectacular, el resultado no es una democracia de verdad. No. Lo que queda es otra cosa. Y en esto el texto es tajante. ¿Qué pasa con los líderes que, según se argumenta, ganaron las elecciones de 2024 y tenían el apoyo popular? Pues que en este nuevo reparto de cartas sencillamente se les deja fuera, completamente ignorados. Claro, este nuevo gobierno tiene un precio geopolítico muy claro. Para Estados Unidos, la ganancia es evidente, sacar del tablero a rivales como Rusia, China o Irán. Pero, ¿y para Venezuela? Para Venezuela el coste es muchísimo más alto. Lo que nos dice el autor es que, en la práctica, se está haciendo un trueque. Se cambia la soberanía nacional a cambio de quitar el régimen anterior. Y ese cambio implica ceder el control sobre recursos que son vitales, estratégicos para el futuro del país. Pero el análisis va más allá. Nos dice que si nos quedamos solo con lo que pasa en 2026, nos estamos perdiendo la película completa. Estamos viendo el árbol, pero no el bosque. Porque esta intervención en realidad es solo un síntoma de una crisis mucho más profunda, que está en las mismas raíces del Estado venezolano. Entonces, ¿cuál es la solución real según el autor? Pues no se trata de quitar a uno para poner a otro, para nada. La propuesta es que la única salida de verdad pasa por un proceso de reconstrucción total, desde los cimientos del Estado. El primer gran problema sistémico, una crisis de seguridad y de legitimidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el Estado ya no tiene el control real de la violencia, que hay milicias, crimen organizado, y que la gente no obedece por convicción, sino por miedo. La autoridad ya no se basa en el consenso. Y el segundo gran fallo, una crisis de capacidad. El Estado está, como dice el análisis, capturado. Es incapaz de dar los servicios más básicos, como agua o luz. Y, lo que es peor, está tan atado por deudas e intereses que ya no puede tomar decisiones por sí mismo. Ha perdido su soberanía en la práctica. Y todo esto nos lleva, inevitablemente, a la pregunta final.
al gran dilema que plantea todo este escenario. Así que el análisis nos deja con esta reflexión en el aire. ¿Qué es la pregunta del millón? ¿A qué precio se paga esta transición? ¿Se puede considerar una victoria una solución que viene impuesta desde fuera, que cuesta la soberanía y que no trae una democracia real? La respuesta, como sugiere el texto, desde luego no es nada fácil.